Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo. Dios le bendiga en esta preciosa tarde. Quería compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Permítame presentarme. Mi nombre es el pastor Roberto Abreu de la Primera Iglesia Cristiana de Brentwood y estoy aquí para compartir la palabra del Señor que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Y en la Reina Valera 1960 dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu misericordia, por el privilegio que nos concede, Señor, de estar en este momento, por esta plataforma, y poder predicar tu palabra, poder, Señor, traer este pensamiento, que las vidas, Señor, reciban liberación, que las vidas puedan venir a tu camino, Señor, que todo aquel sea edificado, Dios mío, no importa dónde se encuentre, todo el que esté al alcance de esta voz, que pueda recibir, Señor, salvación y que pueda recibir liberación, que tú sanes las heridas, que tú contestes, Señor, preguntas que puedan tener. Muchas gracias una vez más te doy en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía, mi nombre es el pastor Roberto Abreu. En este momento, pues, quiero dejarles este mensaje a manera de pensamiento para que usted pueda ser edificado en este momento. Pues el versículo que acabamos de leer se encuentra en Primera de Juan 3:8. Es la primera carta que escribe el apóstol Juan. En esa carta completa, el propósito de esa carta es establecer claramente que la salvación es solamente a través del Hijo de Dios, y que la salvación depende de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, ya que Jesús, pues, la Biblia establece claramente que es Dios encarnado. La Biblia dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En la carta a los Colosenses dice que todo fue hecho por medio de Él, para Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De manera que esta carta, el propósito principal es de que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que a través de eso obtengamos la salvación. Esto se obtiene por medio de la fe. Las Escrituras establecen en Romanos capítulo 10 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De manera que mientras nosotros más estudiamos la palabra de Dios, pues la fe de nosotros va a aumentar y vamos entonces a entender y a creer el plan de Dios para con nuestra vida, que es recibir, aceptar, reconocer al Salvador del mundo, que es Jesucristo. Él obviamente tenía su plan trazado desde antes de la fundación del mundo. La Biblia dice en Apocalipsis que el Cordero había sido inmolado, o sea, sacrificado desde antes de la fundación del mundo. A través de Jesucristo, según dice Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que a través de Jesús nosotros tenemos el perdón de pecados. En la Reina Valera dice claramente que el que practica el pecado es del diablo. Y el diablo aquí es el adversario, es aquel que no quiere que el ser humano se reconcilie con su Creador. Es el que ha estado desde el principio mintiéndole al ser humano, comenzando desde nuestra madre Eva, donde le hace la pregunta capciosa con que Dios ha dicho. Siempre el enemigo de nuestras almas contradiciendo lo que dicen las Escrituras, porque él sabe que al contradecir las Escrituras, obviamente va a lograr que el hombre no crea en el mensaje de la palabra del Señor y que el hombre no se salve como resultado. Por eso la Biblia dice claramente que el que practica el pecado es del diablo. ¿Pero qué es pecado? Pecado es errar al blanco. Pecado es hacer todo lo que es en contra de lo que Dios ha establecido.
Pecado es no amar a Dios y no amar a nuestro prójimo. Eso es pecado. Es hacer lo contrario de lo que Dios dice. Cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Dios y como nuestro Salvador, pues nosotros pasamos de muerte a vida. Nosotros ya no estamos en condenación, ya nosotros no estamos practicando el pecado. Ya nosotros hemos sido limpios por medio de su sangre. Y cuando hablamos de su sangre, lo hablamos metafóricamente. Lo que estamos hablando es que por medio del sacrificio de Jesús, nosotros tenemos entonces el perdón de pecados. Por eso en la parte B del versículo dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, este pensamiento yo le titulé las obras del diablo, porque precisamente, ¿cuáles son las obras del diablo? Son todas aquellas obras que separan al hombre de Dios o que por lo menos lo distraen para que no pueda venir a Dios. En la versión NTV o Nueva Traducción Viviente, lo dice de una manera un poco diferente, pero lo dice, en mi opinión, un poco más claro. Dice, sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. O sea, que la evidencia de que nosotros hemos sido libres por el Señor Jesús es que ya no seguimos pecando, ya no seguimos practicando el pecado. Entiéndase por practicar el pecado una práctica continua sin ningún tipo de arrepentimiento, sin ningún tipo de sentirse culpable. Entonces, en ese sentido, cuando alguien sigue y continúa practicando el pecado, obviamente todavía pertenece al diablo, porque el diablo a eso vino, a traer las obras de él para separar al hombre de Dios. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que por medio de él nosotros tenemos salvación. Por eso en Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué es andar conforme al Espíritu? Es precisamente no andarse agradando a uno mismo. Y manifiestas son las obras de la carne, dice Gálatas capítulo 5, versículo 16, 17 y 18. Las que son inmundicia, enemistades, iras, enojo, malicia, maledicencia. Todas estas cosas son las obras de la carne, porque son las cosas que nos mantienen enfocándonos en nosotros mismos y queriendo que todo sea para agradarme a mí mismo y no para agradar a Dios. De manera que andar en el Espíritu es vivir agradando a Dios, es vivir pensando en qué bien le puedo hacer a mi prójimo, cómo puedo hacer sentir bien a mi Padre. Y de eso se trata andar en el Espíritu. Por eso en Romanos capítulo 5, verso 1 dice, ahora pues, o mejor dicho, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la fe es un ejercicio que nosotros ejercitamos cuando nosotros creemos en Jesús. Como dije antes, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, según dice Romanos capítulo 10. Entonces, cuando nosotros ejercitamos esa fe, tal como lo dice Santiago, que la fe sin obras es muerta, él también dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. De manera que la fe es una práctica. Es cierto que la fe nace cuando vamos a la palabra de Dios. La fe nace en nuestros corazones, pero aún después que nazca en nuestros corazones, tenemos que llevarla a la práctica. Por eso es que Romanos 5:1 dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que la salvación es solamente a través de Jesús. El que vino a deshacer las obras del diablo fue Jesús. Nosotros no podemos con nuestros propios esfuerzos deshacer las obras del diablo. De hecho, cuando el diablo quiere que nosotros sigamos siendo esclavos del pecado, el diablo lo que hace es que trata de enfocarnos en nosotros mismos. Porque él sabe que si el enfoque nuestro es nuestro propio yo, entonces nosotros no vamos bajo ningún concepto a enfocarnos en Dios y mucho menos a enfocarnos en nuestro prójimo. La palabra de Dios es muy clara
Y nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta vida eterna está en el Hijo de Dios. Esto se lo dijo Jesús a Nicodemo, un maestro de la ley. Él también le dijo que el que no naciese de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no entendía la metáfora, qué significaba nacer de nuevo. Entonces Jesús le dice, pero ¿cómo tú siendo maestro de Israel no sabes estas cosas? Porque nacer de nuevo no es más que arrepentirse, que dar un giro de 180 grados en cuanto al pecado. Entonces nosotros dejamos de pecar y venimos a Cristo. Ahora, cuando venimos a Cristo, ya no es con nuestras fuerzas que nosotros vamos a luchar contra el pecado. Ahora Cristo nos da una fuerza especial que solamente Él puede darnos para nosotros poder contrarrestar todo lo que es el pecado. Él es el Hijo de Dios, como dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Es una realidad. Nosotros somos libres a través de Jesús. Y por eso, en este momento, yo te digo y te exhorto a que vengas a Cristo, a que lo recibas como tu Señor y Salvador, que Él está dispuesto a escribir tu nombre en el libro de la vida. Que Dios te bendiga en esta preciosa tarde. Muchas gracias y hago una oración de cierre. Padre, te doy gracias por haberme concedido este privilegio. Recibe toda la gloria y toda la honra. Salva, Señor, liberta, sana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y muchas gracias. Esta es tu transmisión de la tiniebla a la luz.